de esto, cuando hablamos nosotros de que la peor violencia es la violencia institucional, es cuando el Estado se corrió de la obligación de proteger, de atender y de asistir integralmente a las víctimas. Este vacío lo están cubriendo los colectivos de mujeres, las organizaciones barriales y las organizaciones sindicales. O sea, esto no debe ser así, digamos. Está bueno que sea, pero no es el camino porque el Estado tiene compromisos convencionales y no puede renunciar a ese rol de garantizar los derechos de las víctimas. Nosotras creemos que las mujeres que sufren violencia de género se acercan a las agrupaciones feministas porque se sienten un poco más contenidas y encuentran en ella la contención que no encuentran en parte del Estado y en los lugares donde van a hacer la denuncia. Nosotros hacemos el asesoramiento y el acompañamiento a estas mujeres. En primer lugar, aconsejamos a que hagan la denuncia, acompañamos a hacer la denuncia de esas mujeres. Vamos a la comisaría o directamente a la fiscalía. Luego de eso hacemos el acompañamiento siguiendo el caso personalmente, ¿no es cierto? Viendo que vuelva a su domicilio, en el caso de que no pueda volver a un albergue transitorio, que vuelva a su domicilio y esté su vida segura durante ese proceso, digamos, que dure el proceso de violencia hasta que la justicia pueda tomar el caso como corresponda. Nosotras venimos trabajando no solamente de ahora, sino hace un montón de tiempo, desde el observatorio que tenemos de mujeres y disidencia, con índices de registro de femicidios y un montón de otros índices que nos largan y nos arrojan números altos de femicidios y también de casos de violencias que van aumentando. Y consideramos que el Estado y la justicia deben hacerse cargo y deben tener un poco más de aceleración, digamos, en los procesos, de tomar los casos, de procesar los juicios, de tomar con más seriedad cuando una mujer va a hacer la denuncia. En las comisarías te deben tomar las denuncias también. Me parece que eso es un proceso en el cual, digamos, el Estado nos debe, a las mujeres argentinas, nos debe esa respuesta urgente. Que brinde contención y brinde asesoramiento a la víctima en todos sus aspectos. Esto quiere decir que cuando la mujer necesite no volver a su casa en el caso de hacer la denuncia y tener que volver a convivir con su agresor, pueda tener un lugar donde ir a pasar, digamos, y nosotros pedimos que eso sea, digamos, una vivienda particular, que pueda tener un beneficio, o sea, un sueldo básico que pueda sostener, porque la mayoría de las mujeres que somos violentadas, que hemos pasado por procesos de violencia, tenemos más de 2 o 3 hijos que no podemos sostener económicamente. La violencia hacia las mujeres no es nuevo. O sea, no es nuevo, se da hace mucho tiempo y que justamente proviene de la falta de política de Estado. Bueno, las compañeras que lamentablemente atraviesan situaciones de violencia en todos sus tipos o modalidades se acercan a las organizaciones feministas porque están seguras primero de que van a recibir una respuesta. Y porque lamentablemente las áreas que deberían garantizar la integridad de estas compañeras, que estamos hablando básicamente del Estado, de las instituciones que deberían protegerlas, no lo están haciendo. No sé, en muchos casos intentan hacerlo, pero no se alcanza. Entonces, las organizaciones feministas venimos un poco a complementar eso, muchas veces también a interpelar a las instituciones, a obligar, a presionar. Y el vínculo que se da con la compañera es totalmente distinto, digamos, no hay una cuestión de formalidad o de distancia, sino que se genera un vínculo de empatía pleno. Más allá de esa contención humana que podemos brindarle, también nos encargamos de ayudarla en el proceso judicial, en la denuncia, gestionar acompañamiento y contención psicológica o recursos si es necesario también. A la violencia machista estamos seguras que se le debe poner un freno de manera colectiva. No, por supuesto que no somos ingenuos y entendemos que el Estado tiene que ser partícipe, activo de que esto suceda. O sea, sin políticas públicas con perspectiva de género que prevengan, eviten más violencia, estamos en la misma. Solas, por más de que avanzamos un montón,
no podemos porque tiene que haber una decisión política de que la vida de una mujer no valga solamente 11 pesos, que significa mucho más que eso. Y los factores que entran en juego para cambiar esta realidad son esos básicamente, o sea, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y por supuesto la sociedad civil, que sí hoy consideramos que estamos en un momento histórico, que hay cosas que ya no tenemos que explicar. Nosotros en nuestro país tenemos, por ejemplo, normativa de avanzada, digamos. Hay leyes que si se implementaran como efectivamente tienen que hacerse, garantizarían una vida libre de violencias para las mujeres e identidades femeninas en general. La realidad es que no sucede y cuando hablamos de que una ley no se aplica, no se puede implementar de manera efectiva, sí o sí hablamos de presupuesto y otra vez hablamos de decisiones políticas. Entendemos que el Estado debe estar presente en todo lo que tenga que ver con la atención a las víctimas, a las mujeres víctimas y a sus familiares directos. Nosotras encontramos el vehículo para trabajar con la línea 137 y el Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia, las dos pertenecientes al gobierno provincial. Nosotras lo que hacemos es, cuando nos llega un caso de violencia, que nos llegan muchísimos casos de violencia, acompañamos a las víctimas, marcamos nuestra cuerpa como presencia en ese momento y recurrimos a esos medios donde tenemos, ya hay articulaciones, digamos, con las trabajadoras de los espacios y trabajamos en eso, o sea, dejamos a ella trabajar, a la psicóloga, a las abogadas, y nosotros hacemos toda esa logística de atrás, que por ahí la víctima, acompañamos a la víctima que no se sienta sola, porque realmente cambia un montón cuando la víctima está sola y vulnerable, que cuando hay un colectivo o algunas feministas atrás sosteniéndola. Cuando una vecina sufre violencia a las 3 de la mañana, la que está al lado siempre es una mujer. Es terrible como siempre somos las mujeres las que estamos al lado de las víctimas, sosteniendo esos espacios y bueno, por eso también los colectivos feministas están creciendo todo el tiempo, digamos, empezamos a, bueno, necesitamos de otras, necesitamos tejer redes entre todas para poder acompañar a las compañeras, para poder salvar también a las compañeras, porque esa es la palabra, las salvamos de diferentes lugares. Estamos diciendo de que no es algo que sucede en cuatro paredes, nosotras las feministas decimos que lo personal es político, digamos, lo que sucede, digamos, adentro de cuatro paredes tiene que ver con un contexto, tiene que ver con un sistema, que a las mujeres nos golpeen, que a las mujeres nos violentan, que nos acosen cuando salimos a la calle, tiene que ver con un sistema, digamos. Entonces, ya lo personal no es mío solo, digamos, ni de mi vecina, es político y debemos hacernos cargo todas, digamos, de eso.